Agradecerle sobre todo que estén aquí esta tarde, especialmente agradecerle a don Carmelo Ramírez, el consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, que siempre está dispuesto a colaborar. No hay una vez que no conteste una llamada. Muchísimas gracias. A don Ulises Martín, cónsul general de la República de Cuba en Canarias, personalmente, porque siempre nos apoya en cualquier actividad, y sobre todo, y por supuesto al consulado en general. A doña Elsa Vega Jiménez, compañera de Fatima, ilustre escritora e investigadora, incansable trabajadora en el área de la cultura y la más grande conocedora de José Martí que conozco, de su vida y obra. A don Roberto Domínguez por su trabajo activo, creador de un tejido social que ni él mismo sabe ya la dimensión que tiene, y por este libro que esta tarde presentamos aquí. A la Asociación de Amistad Canaria Cubana Antonio Pérez Monzón, una de las auspiciadoras de este evento, a la Federación Internacional de Comunicadores Populares, a Hermes Internacional, a la Coordinadora Internacional Tesoro, a todos sus miembros, por haber dado la oportunidad a Mi Marte Producciones, empresa a la que represento, de haber organizado y promovido este evento, al Cabildo de Gran Canaria y a la Casa de Colón, por supuesto. Este libro nació hace ya muchos años. Esta es su segunda edición, la primera es digital. Esta es su primera edición en papel, si yo no me equivoco. Es un libro que esta mañana lo comentábamos Roberto y yo, anoche yo estuve repasándolo un poquito para ver, para recordar y refrescar ideas. Y es un libro que más que un libro, una lectura, es un manual, un libro casi de obligada tenencia, porque nos dan claves, fechas, datos, que son libros de manual, que son libros para estudiantes obligatorios. Desde luego los estudiantes estadounidenses deberían de tenerlo todo. El libro se escribió con mucha ilusión y luego empezó la parte de la producción, que fue la parte que me tocó. Fue una parte difícil, una parte que yo no transmití al escritor nunca, por no desilusionarlo, las dificultades con las que me encontré. Fue un entrar y salir de lugares, fue un entrar y salir de imprenta, buscando la mejor condición, porque es un libro financiado por empresas, capital privado enteramente. Entonces fue difícil, pero se consiguió. Nunca quise transmitir el desánimo, ni nunca quise, aunque pareciera que me escondía, que no quería contestar, que no quería tal, lo que no quería transmitir nunca era el desánimo y las piedras con las que me estaba tropezando. Pero salió y se hizo. Y ahora estamos aquí para celebrarlo. Yo no voy a decir nada más, voy a actuar un poquito de maestra de ceremonias del acto, de coordinadora, de tal, y hay un programa que más o menos vamos a cumplir. Primero va a intervenir don Carmelo Ramírez, luego va a intervenir don Ulises Martín, seguido pasamos a Elsa Vega, que ha sido la autora del prólogo del libro, y finalmente ya acabaremos con Roberto Domínguez. Cuando empiece Roberto Domínguez, el resto de la mesa pasará a primera fila para que puedan disfrutar del vídeo. Y para finalizar vamos a entregar los reconocimientos que nuestro tejido ha otorgado durante el año 2015 a una serie de personas que no pudieron estar en el acto que celebramos en enero. Y nada más, empezamos. Buenas tardes a todas y a todos. Yo en un par de minutos, para en nombre del Cabildo, saludarles a todos, agradecer a la Asociación Antonio Pérez Monzón y en definitiva a todos los colectivos, ¿no? El colectivo de cubanos y de entidades privadas, ¿no?, que han hecho posible la organización de este evento, que es la presentación de este libro. Cuando yo conocí por primera vez a Roberto, como todas las cosas, pues siempre en reuniones, tomando como centro de esas reuniones todo lo que es la solidaridad internacional, sobre todo por la cuestión no solamente de Cuba, sino de Cuba, del Sáhara, de África, de los países latinoamericanos, en definitiva, planteándonos los problemas gravísimos que hoy existen
y que tienen que ser objeto de nuestra preocupación diaria, no solo a nivel personal, sino a nivel político y a nivel social. Y bueno, y entonces el planteamiento de Roberto, el planteamiento fundamental, pues era cómo hacer que todas estas luchas se conozcan en otros lugares, ¿no? Es decir, es la comunicación, toda la red que se ha venido tejiendo a través de Hermes, a través de los comunicadores populares, que es una manera alternativa de hacer que las luchas se conozcan y lleguen a todas las partes del mundo, ¿no? Lucha que no se conoce, lucha que difícilmente va a triunfar. Por tanto, el tema hoy, yo creo que el objeto central de este libro es de una actualidad tremenda, ¿no? Cuando se está hablando de algo impensable como es que dentro de pocos días el presidente de los Estados Unidos va a visitar La Habana, y que el cónsul me decía ahora que incluso hay hasta un partido de béisbol entre la selección cubana y de Estados Unidos. Hay un equipo norteamericano de Grandes Ligas profesional. Bueno, eso más que un encuentro deportivo va a ser una... Romancia del béisbol. Va a ser un encuentro y de un contenido político evidente, ¿no? Pero el humo no nos puede dejar ver los temas profundos. Es decir, ahí hay una agresión que desde que triunfó la Revolución Cubana pues se viene manteniendo desde los Estados Unidos contra Cuba, y que hoy el tema de la base de Guantánamo es un ejemplo de lo peor que puede existir en estos momentos en la sociedad. Es un atentado a la legalidad internacional, es un atentado a la soberanía de un pueblo, de un país sobre su territorio, es una violación permanente de los derechos humanos, es decir, es el ejemplo de lo peor. Y todo eso pues se hace o se promueve por un país que tiene dentro de sus elementos de propaganda la democracia, el respeto a las libertades y todas esas cosas. Por tanto, este libro, antes lo estábamos comentando, no es un libro para que hable una lectura rápida. Esto es un libro, como Lali decía antes, de obligado conocimiento, de estudio, de reflexión, porque es que es una investigación y desentraña o trata de desentrañar muchos documentos, muchos planteamientos sobre la ocupación de la base, los objetivos de esa base, desde el punto de vista político, estratégico, jurídico, social, desde todos los puntos de vista. Por tanto, es una cuestión, cuando hoy se habla de ir avanzando en determinadas cuestiones en las relaciones bilaterales de Cuba y de los Estados Unidos, mientras los Estados Unidos no salgan y no entreguen este territorio que ocupan ilegalmente, pues no se puede hablar ni de relaciones, aunque incluso suavicen o eliminen el bloqueo, no se puede hablar de unas relaciones de respeto a la soberanía de los países. Por tanto, yo creo que tenemos que agradecerle a Roberto este esfuerzo, hacer este trabajo. Son muchísimas horas difíciles de trabajo personal, de dedicación a la investigación, pero la verdad es que nos va a servir muchísimo para el trabajo, pues por unas relaciones de justicia y sobre todo para seguir denunciando no solo la ocupación del imperialismo norteamericano, la ocupación de una parte de Cuba que viene siendo, yo pensaba que era más chico, pero cuando vi viene siendo como el municipio de Santa Lucía. Yo soy del municipio de Santa Lucía, señor, si esto, la base esta lo que ocupa es una superficie como el ayuntamiento de Santa Lucía, y a un lado y a otro.
Y bueno, es decir, que ahí lo que pueden haber hecho ahí, pues bueno, ya nos lo explicará Roberto. Así que muchísimas gracias a Roberto, y para todos nosotros y nosotras, ¿no?, y todas las organizaciones, este libro es un instrumento muy importante para consolidar nuestros principios y las ideas que siempre estamos defendiendo, de defender a Cuba, de defender sus logros, de defender las conquistas que han hecho, de reconocer, eso lo tienen que hacer los propios cubanos, los errores y las equivocaciones, pues ya no las cometen, pero eso tiene que ser parte de la soberanía del pueblo cubano, y nosotros, los pueblos hermanos, pues tenemos que estar ahí apoyando y siempre al lado de Cuba, ¿no?, en los avances y en las dificultades. Así que muchísimas gracias a Roberto y muchas felicidades también por este trabajo tan extraordinario que él pues ha podido realizar. Gracias. Sí, buenas tardes, compañeros. No me corresponde referirme al libro, en primer lugar porque no soy crítico literario. Tampoco me voy a referir al autor porque no soy biógrafo, y además ustedes lo conocen perfectamente, al amigo, camarada y compatriota Roberto Domínguez. Sí me quería referir al tema desde un punto de vista práctico. Y les voy a ilustrar lo que significa Guantánamo. Imagínense que ustedes viven en un piso donde tienen 2 habitaciones y una de las habitaciones está ocupada por el vecino de enfrente, que vive en una gran mansión, es el vecino rico del barrio y te está ocupando ilegalmente una habitación en tu propio piso. ¿Por qué? Porque en el pasado un administrador o alguien que vivió allí se lo cedió. Porque fue así, esa es la historia de Guantánamo. Y una vez preguntaba, se lo decía a Roberto, hablaba con la doctora Olga Miranda hace muchos años, cuando empezaba yo en esto, y le decía, doctora, ¿qué se puede hacer? Y me decía, la clave está en la lucha política. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, no hay nada que hacer. Cuba nunca lo ha presentado ni lo va a presentar en la Corte Internacional de Justicia, porque se hizo de una forma que un gobierno establecido firmó diciendo a perpetuidad. No podemos decir a perpetuidad, pero es así en la práctica, porque decía que para que se pudiera denunciar el contrato o el acuerdo o el convenio, ambas partes tenían que estar de acuerdo. Con que una no estuviera, y siempre van a ser ellos, ya, ahí están. Entonces, desde el punto de vista práctico, esa es la historia. Recientemente, el 23 de febrero, cumplió la base naval 113 años, compañeros. Ahí, una espina clavada en el corazón de Cuba en 113 años. Fue reconocida, y así está escrito, como la primera instalación, la primera base norteamericana en el hemisferio occidental. O sea que tenemos el mote tristemente célebre de ser los primeros en recibir una base naval norteamericana cuando Estados Unidos pasó a ser una potencia imperialista después de la guerra hispano-cubana, en la cual intervinieron también, y no voy a hablar de historia porque tampoco soy historiador, me refería hoy nada más, me voy a referir a temas prácticos, el que entiende la gente de a pie de la calle. Comenzamos posiblemente hoy con esto, una campaña, igual que la campaña que se libró por la lucha por la liberación de los 5, una campaña igual que se libró por la liberación del niño Balcero Elián, una campaña como la que estamos librando por el levantamiento total del bloqueo, que es a lo que llamamos hoy, a la lucha, a la batalla de ideas a favor de Cuba en su justo reclamo de la base naval de los Estados Unidos en nuestro Guantánamo.
Ahora, ¿qué pasa? Que Cuba, sí, desde el punto de vista formal, posee la soberanía del territorio ocupado, pero la plena jurisdicción lo tiene la potencia ocupante. Sí, la tierra es tuya, pero la estoy ocupando yo y no te la doy. Es mía hasta que yo decida estar aquí. Eso es otra de las cosas. Ahora, a partir de que se firmó, han pasado 22 presidentes norteamericanos por la Casa Blanca. Ninguno ha hecho lo más mínimo por esa base. Esa base que, en primer lugar, todos saben en lo que se ha ido convirtiendo. Desde el punto de vista militar quizás no tenga la importancia que muchos le quieren dar, pero sí desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de que es una espina que tienen ahí clavada, es una base donde se convirtió en un momento determinado en campo para los refugiados haitianos, caribeños y de otras partes, pasaban por ahí. Incluso los cubanos, cuando la crisis del Mariel, muchos fueron allí también. Después se convirtió en el campo de detención por tortura que todos conocemos actualmente. O sea que hay una larga historia, no tan clara en esta. Pero sobre todo para nosotros representa una herencia de la sumisión cubana a Estados Unidos. Una época negra, oscura de la historia de Cuba. Un centro, actualmente decía, arbitrario e ilegal de detención. Ahí te llevan a la gente sin juicio, te los ponen ahí en el campo Delta ese, y ahí a languidecer. No hay garantías procesales, no hay nada. Es un número el que cae ahí, una cifra, el recluso número tal. Entonces, ¿qué pasa? Que ya Cuba no es el país subordinado a Estados Unidos. Cuba es un país libre, soberano, independiente, que reclama patrióticamente y como interés nacional la devolución de ese territorio ahí ocupado bajo condiciones de fuerza, porque eso fue bajo condiciones de fuerza. Todos saben la historia de la neocolonia que representó Cuba. Otra cosa importante, a partir de 1960 Cuba ha guardado meticulosamente los cheques, porque hay un cheque y todo, por una risa irrisorio, no recuerdo ni cuánto. 4.000 y tanto. 5.000 de dólares. Son de 5.000 euros. Cualquier mansión en Manhattan vale eso ya, vale eso, mensual. Bueno, eso. Que nuestro general de ejército, nuestro actual presidente Raúl Castro dijo que los estamos guardando para algún día, cuando entreguen ese territorio, poderlos exhibir en un museo, los cheques así sin cobrar, porque por una cuestión de principios eso no lo podemos cobrar. Cuba siempre ha apostado por una solución pacífica y negociada del tema, y jamás ha convertido este punto tan sensible para los cubanos en un obstáculo para el avance del proceso de las negociaciones con Estados Unidos. Actualmente no se ha puesto como condición. Pero sí, lo que sí debe quedar claro es que para Cuba es imposible pensar en una normalización de las relaciones. Se pueden establecer, las relaciones se establecen y existen, pero relaciones normales no podemos tener. El caso del inquilino hasta la fuerza que le decía al principio que tenemos en el piso. Me está ocupando una habitación mía. No podemos tener el lío de relaciones normales. La más mínima comunicación o relaciones formales, pero normalizar no se puede. Es una especie de puñal clavado en nuestras espaldas, en menoscabo de nuestra soberanía nacional. Ahí es donde está la clave fundamental de todo, que simplemente se ha convertido en una guerra política, en una parte más del diferendo Cuba-Estados Unidos, y que se encargarán los historiadores, empezando por Roberto, de escribir la verdadera historia de ese territorio. Concluyo nada más agradeciéndole
pidiéndoles que hagan conciencia, que lean sobre el tema y vean la justeza del reclamo de Cuba, para entonces poder marchar en una campaña, en una lucha, en una batalla por el retorno a Cuba, el regreso a Cuba de ese territorio ilegalmente ocupado. Muchas gracias, compañeros. En los tomos 9 al 12 de las obras completas de José Martí, bajo el título Escenas norteamericanas, se encuentran las colaboraciones para la prensa escrita de una decena de periódicos latinoamericanos. Todas ellas entre 1891 y 1894. Son una disección de lo que va aconteciendo en esa nación capitalista en franco tránsito hacia el imperialismo. Desde que los Estados Unidos de América comenzaron a desarrollarse como nación pujante y aparecieron en la palestra política y económica como potencia, con manifiestos rasgos imperialistas, el periodista educador de multitudes José Martí iba alertando a las naciones hispanoamericanas y al pueblo estadounidense de los vicios que se iban adquiriendo y de la pérdida de valores elementales para mantener la salud del país. A su ojo crítico no pasaban inadvertidos cambios que se iban dando en la sociedad que creaban abismos insondables entre los grupos humanos que la componían. Alertó sobre la aparición de los monopolios. El monopolio está sentado como un gigante implacable a las puertas de todos los pobres, sentenció. Llamó su atención el apetito expansionista de los gobernantes de ese país en su afán por ser partícipes del reparto territorial del mundo. Alertó sobre sus intereses anexionistas, por eso, en su testamento político, escribe el 18 de mayo de 1895, en carta inconclusa a su amigo Manuel Mercado: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo, de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Y en otro párrafo de esa misma carta retoma la idea que le preocupa y le ocupa de forma permanente. Las mismas obligaciones menores y públicas de los pueblos, como ese de usted y mío, más vitalmente interesados en impedir que en Cuba se abra, por la anexión de los imperialistas de allá y los españoles, el camino que se ha de cegar, y con nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de los pueblos de nuestra América al norte revuelto y brutal que los desprecia. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David. Al día siguiente Martí falleció, la carta se quedó inconclusa, pero les sugiero que la lean completa porque es su testamento político. Martí caló hondo en las verdaderas intenciones de Estados Unidos de América hacia Cuba. Supo prever el peligro que el imperialismo significaba no solo para Cuba, sino para Hispanoamérica, pero en su análisis estableció la diferencia entre lo que era política de Estado y los valores positivos del pueblo estadounidense. Su visión del fenómeno imperialista es objetiva, por ello su pensamiento hace que lo sintamos vivo, marchando junto a nosotros en el justo reclamo de que nos sea devuelta la porción de territorio cubano que, de manera leonina, nos fue arrebatada por la fuerza y no con la razón, por los vecinos rubios del norte. La muerte lo sorprendió antes de que se consolidaran los 5 rasgos del imperialismo. Sin embargo, el sentido ético más profundo del pensamiento político y económico de Martí se encuentra en su antiimperialismo.
Los taimados vecinos no lograron anexarse al país, pero consiguieron hacerse con el gobierno de una parte del territorio cubano. De esa historia es la que Guantánamo, las claves están en el pasado, presentada de una forma muy didáctica y ampliamente documentada, nos habla el amigo Roberto Domínguez Lima. Sobre el libro no quiero hablar por varias razones. No debo robarle protagonismo al autor, que fue quien hizo la investigación, y muy completa, por cierto. Deben ustedes, con sus propias valoraciones, después de haberlo adquirido y leído, decir si realmente es un libro que llega en el momento preciso, pero para quedarse. Amigo Roberto, solo un seguidor de Martí, un profundo conocedor de la historia de Cuba y de sus relaciones con los Estados Unidos de América, puede entregarnos una obra como Guantánamo, las claves están en el pasado. Enhorabuena. Bueno, creo que sobre la situación actual y demás ya queda muy poco por decir. Yo quisiera, ante todo, hacer una actividad que es obligada en este tipo de encuentro, que es la de los agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer a todos los asistentes. Noche complicada y todos han hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer también al cónsul general de Cuba en Canarias, hermano Ulises Martín, por su presencia y por sus palabras. El consejero de Gobierno de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, don Carmelo Ramírez, que como ya dijo Lali, siempre está ahí, siempre está presente en el apoyo a todo este tipo de actividades. A la destacada escritora Elsa Vega Jiménez, que es la coordinadora general de la Red Social Integrada de Educación, Ciencia y Cultura, que es la que tuvo las palabras relacionadas con el libro. Al doctor Arteni Francis Lenton y a María Santana Domínguez, presidenta y vicepresidenta de funciones de la Asociación de Amistad Canario-Cubana Antonio Pérez Monzón, por el auspicio, el apoyo, que no es la primera vez. Al amigo José Villalba Pérez, presidente de la Asociación de Comunicadores Populares de Canarias, que está enfermo, está de baja, pero que no podemos olvidar también todo el apoyo que nos ha brindado en todo este tiempo para poder desarrollar esta investigación. A la licenciada Candelaria Cruz, de la empresa Dimarte y presidenta de la Comisión Gestora de la Asociación de Estudios Económicos y Desarrollo de la Cooperación, que es otra institución que está próxima a ser registrada aquí en Canarias. Al licenciado José Luis González, presidente de la Comisión Gestora de la Casa de los Pueblos, que muy próximamente sí va a quedar constituida aquí en Canarias. Quiero hacer un especial agradecimiento a los compañeros de las publicaciones Canarias Semanal y Canarias Insurgente, porque en el momento en que esto se empezó a hacer, los primeros artículos que aparecieron, nosotros no teníamos dónde publicar. Nosotros lo estábamos haciendo en un sistema que existía, que lo tenía Yahoo,
y cerró. Es decir, sencillamente empezó a cobrar y nosotros no teníamos recursos para ello. Y los compañeros de Canarias Semanal y de Canarias Insurgente nos apoyaron para hacer aquellas primeras ediciones en forma de artículos. Fueron publicados en forma de artículos, fueron saliendo periódicamente. Y por último quiero agradecer, aunque no están presentes, a mi familia, porque están de guardia, están trabajando, está todo el mundo en activo, pero indudablemente que sin el apoyo de la casa y su comprensión, etcétera, pues lógicamente no hubiera podido concluir la obra. Especialmente quiero referirme a mi esposa, porque por ahí siempre se dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, no sé qué cosa. En primer lugar, yo no soy un gran hombre. Y en segundo lugar, no creo que sea adecuado decir que detrás está la mujer. La mujer siempre está al lado. Los compañeros marchan juntos, no uno detrás de otro. Quiero hablar de los antecedentes del libro. El libro, como ya mencioné, aparecieron primero en artículos en las publicaciones digitales Canarias Semanal y Canarias Insurgente. Salió publicado en forma periódica y posterior, en el caso de Canarias Insurgente, hizo una edición en formato PDF que la colgó en internet y que tuvo mucho acceso. Sobre esa base hicimos un sistema, hicimos un documento que colgamos en un sistema que se llama Calameo, que permitía una edición un poco más sofisticada, un poco más depurada, y logramos que eso surgiera y se consolidara. A partir de ahí empezó una interacción con los lectores. Sí, los lectores nos fueron indicando qué era lo que ellos querían que se fuera agregando. Por consiguiente, este estudio, esta investigación, tiene no solamente lo que yo edité, lo que hice, sino después la retroalimentación de lo que me estaban solicitando, que se fue incorporando. Hay una solicitud que se hizo de que lo hiciéramos en papel, y a partir de ahí entonces nosotros comenzamos a ver la forma en que se podía editar. Todo ese gran trabajo que se pasó y demás, ya la amiga Lali lo explicó. Después tuvimos que desarrollar una investigación histórica muy seria, porque precisamente lo que nos estaban pidiendo era que diéramos algunos elementos de carácter investigativo, de documentos, etcétera, que existieran, que pudieran arrojar luz sobre esta situación. Y fue así que incorporamos dos documentos de dos abogados cubanos. Uno de ellos lo conocen muy bien, que es el doctor Fidel Castro Ruz, abogado, que hizo un análisis que está incluido en el libro íntegro, de lo que es cómo él veía, incluso tiene su parte histórica y tiene su parte jurídica. Y también la de la doctora Olga Miranda, que ya el amigo Ulises la mencionó, que era la directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y hay un trabajo de ella muy serio que presentó sobre el problema de colonialismo, de colonización, y nosotros lo pudimos obtener y lo incluimos en el libro. Por consiguiente, el libro se enriqueció a partir de lo que nos estaban solicitando, pero con estos elementos que indudablemente aumentaban mucho su calidad. Después incorporamos también información sobre algunas personalidades de la época para que el lector se ubique. Cuando hablemos de los presidentes que estaban interviniendo, bueno, ¿quiénes eran esas personas? Si los intereses, lo que se manejaba detrás de ellos. ¿Quiénes fueron por la parte cubana, algunos de los participantes, quiénes eran? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué aparentemente había una sola orientación y no era así? Es decir, habían intereses encontrados. Hay que recordar que en Cuba existían corrientes independentistas, pero también habían anexionistas y habían autonomistas. Por consiguiente, aquellas personas estaban obedeciendo, o sea, actuando en obediencia a su pensamiento político ideológico de aquel entonces.
También se cometieron muchos errores. En el libro está explicado. La obra nosotros hemos querido remarcar dos cosas fundamentales. La primera, que el diferendo entre Cuba y Estados Unidos ni es nuevo ni a partir de la etapa del triunfo de la revolución o de la etapa insurreccional, como me gusta llamarla, en enero de 59. No es así. No se trata de un enfrentamiento entre la Cuba comunista de Castro y los democráticos de Estados Unidos. No es cierto. Esto es histórico y el libro lo que abunda en la información, en los elementos para que cada cual pueda tener suficiente conocimiento de cómo fue ese proceso y en qué se basaba. Y la segunda cosa que queremos remarcar es que las acciones no fueron sobre la marcha. Los Estados Unidos no estaba actuando sobre la marcha, sino que obedecía a un plan estratégico muy bien pensado, como dice Ulises, implantó la primera base militar en el continente americano y fuera de su pero obedecía a un plan estratégico. Ellos sabían lo que querían, ellos iban a conquistar el mundo. Y desde que empezó todo el movimiento que hicieron internamente de la matanza de todos los aborígenes, etcétera, etcétera, ellos sabían lo que querían, indudablemente. Por consiguiente, el libro trata del tema. Ahora, creo que, dado estos elementos, ya ustedes pueden tener una situación de lugar y podemos pasar entonces a explicar, a proyectar. Yo me voy a quitar de aquí para que ustedes puedan ver bien. Ladio lo va manejando. Hay algunos elementos aquí que ustedes van a ver. Si no lo encienden, no saben. ¿Y la silla? Sí. Sobi no tiene nada que ver con la base, ¿sabes? No. Aquí está, ahí sí. Vale. Bien, este es el facsímil del libro, no hay que explicar nada. Seguimos. Bien, aquí vamos a ver cosas importantes. Primero, bueno, el nombre de Guantánamo, que tiene un origen arahuaco, es decir, de los aborígenes de Cuba y de toda la zona aquella. Entonces, a la llegada de Cristóbal Colón, que fue el 30 de abril de 1494, fue recibido en la población, etcétera, igual que se recibía en casi todos lados. Es decir, no hay nada nuevo, pero llegaron ahí en esa fecha, 30 de abril de 1494. Se descubre la bahía, se descubre los europeos. Ellos sabían que existía ahí. Bien, aquí empezamos entonces a hablar de la bahía de Guantánamo, que es, como decía Luis, es una de las mayores de la Isla Grande. ¿Por qué yo digo Isla Grande? Bueno, porque Cuba es un archipiélago. Entonces está la Isla Grande, pero la Isla de la Juventud, una isla chiquitica, que también forma parte de la plataforma, o sea, del archipiélago. Y nos gusta siempre diferenciar que está lo que es la Isla Grande. Entonces la Isla Grande, Guantánamo, es de las mayores y de las que mayores facilidades tiene también desde el punto de vista de navegación. Se encuentra a una distancia de 64 kilómetros de Santiago de Cuba, que es la segunda ciudad de importancia de Cuba, y a 920 kilómetros de La Habana. Esa es el área que está ahí, que decía el amigo Carmelo. Fíjense que el área que tiene la base es prácticamente la mitad de lo que es el municipio donde está esto abajo, que es en Caimanera.
Es decir, es grande, es grande. Por cierto, yo estaba ahí, estuve ahí en una ocasión, me llevaron, estuve donde estaba la parte cubana, que se ve allá, y los mismos cubanos que estaban en el cielo. Estratégicamente eso se toma en 2 días, pero eso no tiene importancia estratégica. Y nosotros que lo estamos viendo, porque se veía ahí hasta donde tenían los lunares, y se iba igual, no ven a nosotros. Es decir, que eso estratégicamente, hoy por hoy, eso no representa, estratégicamente hablando, desde el punto de vista militar, eso no tiene. Entonces, la bahía, bueno, tiene las buenas características y demás, y por eso fue que fue precisamente seleccionada. Seguimos, dale. Bien, ahí lo tienen. En el interior de la bahía de Guantánamo y en las márgenes actualmente se desarrollan las comunidades, que es el municipio Caimanera, que les digo, y que es además el más pequeñito del país. El nombre original de Caimanera surgido por la designación popular, porque ahí había una cantidad tremenda de caimanes, por eso pusieron Caimanera. Ahí está lleno de pantanos, etc. Incluso hay gente que se han querido ir de ahí, se han metido en los pantanos y se han muerto. Esa es el área, esa es la población que tiene Taylor, que tiene ocupado, y la densidad de población. Sí. Bien, ahí tienen ustedes la cantidad de violaciones que se habían desarrollado cuando hicimos esta investigación, ya esos son más. Incluso ellos estaban tratando de organizar provocaciones, una autoagresión que les permitiera hacer una invasión a Cuba, declarar la guerra y demás, si no es que fuimos agredidos. Entonces, ahí está la cantidad de agresiones ha sido de todo tipo. Han matado incluso personal cubano del batallón este de la frontera, de los que cuidan allí, han asesinado trabajadores, barbaridades. Eso en esta época, eso está sacado de Juventud Rebelde, un artículo que hizo muy interesante, que tuve acceso y que después pedí que me abundaran información, me dieron todo esto que está aquí y de luego está en el libro. Ahora, lo que decía Ulises, ¿qué pasó? Que ellos decidieron que son los dueños de esa habitación. Dijeron, pues aquí vamos a montar la base nosotros. Ellos tienen un problema que no les interesa tener detenidos de este tipo en territorio nacional de ellos. Entonces, los han mandado para Guantánamo. Han creado esa base, ese lugar de tortura, que no es el único, Acuérdense de Abu Ghraib, acuérdense de otros donde ellos han practicado todas estas barbaridades. Entonces, ellos crearon esto ahí, que además tiene un vacío jurídico tremendo. Ellos están ahí sencillamente, ahora hay una demanda que hace 2 días pusieron unos que liberaron en el Reino Unido, que están exigiendo incluso que se presente el jefe de la base. Claro, el jefe de la base no es culpable de eso, ¿no? Es un problema de política de Estado. Pero bueno, por lo menos hay una reacción ante esta cosa que ya es insufrible. Entonces, el 11 de enero del 2002 fue el primer avión, según informaciones que tenemos, un C-141 que llevó los primeros reclusos para ahí. Iban vestidos de naranja, etcétera, etcétera. Así fue como lo informó la prensa. Seguimos. Ahí entonces, bueno, la reacción mundial, todo el mundo sabe lo que pasó, empieza a decirse que bueno, que aquello es un escándalo, que los derechos humanos, que sé yo, pero en definitiva, ayer en una entrevista que estaba haciendo Actualidad RT, la rusa, le entrevistaban precisamente a Amnistía Internacional y decía, no, pero imagínense que ellos no han ratificado los instrumentos, no se puede denunciar porque no han ratificado los instrumentos legales que lo pueda llevar, según dice. Lógicamente todo el mundo sabe lo que hay detrás de toda esa reclamación a veces. Seguimos. Bien, eso es lo que ustedes conocen ya, es decir, la manipulación, lo que todo el mundo dice, habla del tema, pero nadie habla de cómo fue que ellos se hicieron con la base. ¿Cómo es que ellos lograron obtener ese territorio?
Bien, como ustedes van a ver, yo les dije que esto venía de hace mucho tiempo. Realmente, ya en 1805, Jefferson planteó que comenzaba a considerar la corriente del Golfo como agua jurisdiccional norteamericana. Así ya ellos estaban en el dominio. En caso de guerra con España, los Estados Unidos se apoderarían de Cuba. Todo esto que le pongo ahí está documentado, es decir, no es que yo lo inventé, eso está en documentos oficiales donde se ha obtenido toda esa información. James Monroe, todo el mundo sabe lo que es la doctrina Monroe, de América para los norteamericanos, para los americanos, decían ellos. Quieren decir América para los norteamericanos. Esa era la doctrina Monroe, que todavía sigue vigente. Eso no se ha acabado, ellos siguen todavía. Incluso hay aspirantes a la presidencia de Estados Unidos en este momento que siguen planteando los mismos problemas. No se han olvidado del tema. Bien, John Quincy Adams. Bueno, este caballero, siendo secretario de Estado del gobierno de Monroe, que vimos anteriormente, ya escribió: hay leyes de gravitación política como leyes de gravitación física, y Cuba, separada de España, tiene que gravitar hacia la Unión, que en virtud de la propia ley no iba a dejar de admitir en su propio seno. No hay territorio extranjero que pueda compararse para los Estados Unidos como la isla de Cuba. Esta es la teoría de la fruta madura, que se conoce como la teoría de la fruta madura, que Cuba, separada de España, por inercia caería en manos de los Estados Unidos. Knox Polk, este caballero que fue presidente número 11 de los Estados Unidos, en su mandato tuvo lugar la guerra contra México, que fue, saben ustedes, todo lo que le robó California, Nuevo México, Texas, etc. Y trató de comprar a Cuba. En 1848 ofreció adquirirla por $100 millones a España. Franklin Pierce, que fue presidente número 14, trató de adquirir también a Cuba. Eso fue en el año 1853. Fue el único presidente de la historia de los Estados Unidos que prometió el cargo en lugar de jurarlo. Se negó a utilizar la Biblia, a jurar porque la muerte de su hijo, un accidente de tren que había tenido 2 meses antes, le había hecho cuestionar la religión. Pero bueno, de todas maneras eso no fue óbice para que pidiera. Él trató también de adquirir a Cuba. Fue otro, y demuestra cómo históricamente uno detrás del otro trataron o de arrancarla o de comprarla. Buchanan, James Buchanan, que fue el número 15, fue el 15º presidente de Estados Unidos, que nunca se casó, etcétera. Decían que era gay, no sabemos, pero continuó con los esfuerzos de los antecesores, y en el año 1857 trató también de comprarla a España. Fíjense cuántos intentos de compra, de adquisición. Cuando ellos llegan allá, que ven que no pueden comprar, es cuando hacen lo otro, pero ellos siempre trataron de quedarse con Cuba. Y aquí tenemos a otro Ulises, pero este no es Ulises bueno, este es Ulises malo. Ulises Simpson Grant, el presidente Grant, conocido como como Grant, fundamentalmente. Bueno, pues él fue otro de los que estaban por la línea del destino manifiesto, o sea, de la doctrina Monroe y toda esta cosa, y él estaba armando cuando se inicia la primera gran confrontación que tuvo Cuba. Tuvo tres intentos. El primero fue la Gran Guerra, la Guerra Grande, de 1868 a 1878, que fue dirigida precisamente por Carlos Manuel de Céspedes, que lo vean ahora. Y este es Teodoro Roosevelt. Este es de las cañoneras. Hubo 2 Roosevelt. Este era el de las cañoneras, el que quería imponer o la política del garrote, del gran garrote, conocida por los historiadores como de Big Sticks, la política del Big Stick. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes lo que este caballero, bueno, mira, aquí está la política del gran garrote, Big Stick, cómo se conoce, pero que era la puesta en práctica de la doctrina Monroe, pero por la línea dura. Este fue el Teodoro Roosevelt. Sí.
Y este es el otro, Franklin Delano Roosevelt. Este era el de la política del buen vecino. Sí, este es el del buen rollito. Este no, espérate, vamos a negociar. Este era Franklin Delano Roosevelt, que era, estuvo lisiado, un virus, y estuvo lisiado. Bueno, y aquí las tres confrontaciones que les hablaba. La primera, 1868 a 78. Después viene la guerra chiquita, 78 a 80, y después la guerra de independencia, conocida por la mayoría de los historiadores objetivos como guerra hispano-cubana americana. ¿Por qué digo por los historiadores objetivos? Porque, por ejemplo, usted muchas veces lee aquí en España y lee la guerra hispano-americana y se comen a los cubanos. Igual que hicieron cuando se hizo el Tratado de París, quienes invitaron a los cubanos. Es decir, esa es, y por eso nosotros sí hacemos hincapié en que es guerra hispano-cubana americana, porque incluso ellos intervienen cuando ya las tropas cubanas tenían prácticamente decidida la contienda. Bien, entonces en esta última etapa es cuando, en esta de los 95 al 98, es cuando Estados Unidos interviene de forma totalmente oportunista para adueñarse de la colonia. Si la aprovecharon, no pudieron comprarla, no podían esto, y ya, espérate, vamos a organizar. Y entonces se organiza esto. Aprovechan que hay una visita de este acorazado. En esto hay una gran nebulosa. Siempre se decía que eso había sido volado. Eso no ha sido comprobado. Si fue volado, el problema fue que sí voló. Ahora, la intencionalidad, eso no se ha podido demostrar. Pero indudablemente que los norteamericanos aprovechan la voladura del Maine para declararle la guerra a España. Ese fue el motivo que utilizaron. Entonces, de la voladura, aquí queríamos mostrarles, no sé si se va a poder ver, unas imágenes que tienen más de 110 años, tienen 118 años, que es el entierro de las víctimas del Maine. Vamos a ver si se puede ver ahí en vídeo, para que lo vean, porque vale la pena ver el... Claro, está, eso tuvimos que bajarlo, lo conseguimos en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y se bajó. Y lógicamente hay que tener un programa. Ellos lo que tienen aquí USR y no tienen el programa que permite tener. Vamos a seguir entonces. Y bueno, aquí está. ¿Ven? Las autoridades españolas no querían la guerra. Ellos incluso actuaron, entonces quisieron fumarse la pipa de la paz, pero ellos querían aprovechar la situación para desatar la guerra. Y entonces este periodista norteamericano que estaba ahí, Elisa Garnett, en su artículo La prensa amarilla y US Maine, se refiere a la forma en que William Randolph Hearst, ustedes saben que fue un magnate de la prensa, y Joseph Pulitzer, dos magnates de la prensa sensacionalista norteamericana de la época, influyeron en la creación de un estado de opinión pública favorable a la intervención norteamericana. Incluso uno le dijo, que esto no es tan fácil. Le digo, usted mande los artículos que la guerra la pongo yo. Bien, con la justificación o pretexto del hundimiento del Maine frente a la bahía de La Habana, se inició la invasión estadounidense a Cuba. Vamos a ver si aquí, porque este video sí creo que se ve. Y van a ver la tropa. Van a ver las tropas. From the Library of Congress in Washington, D.C. Esas son las tropas desembarcando en Daiquiri. Es increíble que tiene 100 y pico de años de animales. Ellos comenzaron
a desarrollar actividades precisamente en la zona aquella, que además requirieron el apoyo del Ejército de Liberación de Cuba. Y después que habían tomado determinados lugares, no le permitieron al Ejército de Liberación de Cuba entrar. This has been a presentation of the Library of Congress. Esa la puedo cerrar. At Cierra arriba, LLC.gov. ahí, y ya te vas a quedar, exacto. Y seguimos. Bien, después de hundir la flota española, en la que recibieron ayuda de las tropas cubanas, como decía, el Ejército de Liberación Cubano de Calixto García, España entonces entró en negociaciones con ellos. Bueno, esto se viene el tratado que se firmó en París, como les dije. Esto es largo, no podemos abarcarlo todo en una pequeña explicación, eso está bien explicado en el libro. No quiero decirles que es para que compren el libro, sino porque en el libro sí está explicado con el lujo de detalle toda esta cuestión. Arriba, seguimos. Bien, aquí tenemos entonces, bueno, el Ejército Libertador, las batallas que se hicieron. Bien, realmente lo que dice esto es una realidad comprobada, es decir, las fuerzas participantes, el Ejército Español tenía 500 hombres, el Ejército Libertador 630, el Ejército de Estados Unidos 924 en esa batalla, en la Guásima, que fue una batalla histórica. Resultado del combate, españoles 10 muertos y 25 heridos, cubanas 2 muertos y 5 heridos, norteamericanos 16 muertos y 52 heridos. O sea, nosotros también hicimos una investigación de las distintas batallas que tuvieron lugar. Hay una obra que próximamente saldrá, queremos que salga, es una trilogía sobre Canarias y la independencia de Cuba, porque en todas estas batallas habían generales canarios, habían combatientes canarios que cuando termina la guerra fueron licenciados del Ejército de Liberación de Cuba. Ahí nosotros tenemos los nombres, las graduaciones militares, en qué lugares pelearon, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto demuestra cómo estaba la situación del ejército colonial y por qué nosotros decimos en la investigación de que eso prácticamente estaban ya vencidos. Esa es la realidad. No solamente por las armas, por las enfermedades, por una serie de cosas que estaban sufriendo. Bueno, entonces aquí después empiezan todas las negociaciones, lo que hace Leonard Wood, que primero fue Brooke, el primer interventor que hubo en Cuba, después viene Leonard Wood, que es el que realmente hace toda la otra actividad. Yo quisiera parar aquí, vamos a detenerlo, porque es largo, y no vamos a decirle todo el libro, es decir, ustedes léanse el libro y yo les sugiero que además de leerlo, lo estudien, porque como bien han dicho los que me han precedido, el libro es un manual de consulta. No es un libro, no es una obra literaria, es una obra didáctica, es una obra de estudio. Para concluir, quiero hacer referencia a lo siguiente, para terminar. Hay una vigencia de las fuerzas existentes en el pasado. Las fuerzas esas que viven, los anexionistas, los independentistas, eso sigue existiendo. Bajo diferentes formas, pero sigue existiendo. El anexionismo, que aspiran a que Cuba sea un Estado dentro de la Unión Americana. Todavía hay gente que lo piensa y lo quiere, sobre todo residentes en los propios Estados Unidos. Los autonomistas, que hablan de independencia, pero la conciben en la órbita del imperio y bajo la forma del periodo de la República Burguesa anterior al triunfo revolucionario. Ambas fuerzas están representadas por los elementos contrarrevolucionarios asentados principalmente en los Estados Unidos y sus aliados y agentes internos financiados desde el exterior. Y el independentismo, defendido por los elementos patrióticos, la intelectualidad progresista y el pueblo. Eso es en línea general lo que yo quería hablarles sobre el libro. Leyéndolo es como se sabe y sobre todo estudiándolo, marcándolo
Si después que lo lean o durante la lectura les surgen preguntas, les surgen, pues incluso pueden, porque el libro está concebido para que ustedes interactúen con nosotros y nos puedan preguntar, hacer referencia a lo que ustedes consideren necesario. Les agradezco su atención y espero que la obra les sea de utilidad. Muchas gracias.